Bueno, amados, vamos a comenzar. Bueno, señor. Vamos a darle inicio a esta sesión en el nombre del Señor Jesús, dando la bienvenida a todos. Nuestro supervisor que llegó muy temprano hoy, qué bueno tenerlo por ahí. Y a todos los demás compañeros, una alegría que podamos volvernos a encontrar para el análisis, el estudio de la palabra del Señor. Voy a pedirle al hermano Arturito. Hermano Arturo, ayúdenos para que Amén, hagamos hermano. una oración y entramos en Amén, la hermano. clase, por favor. Gloria a Dios. Bien, hermano, Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Rodrigo, hermano León, y a todos mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar en este momento. Señor Jesucristo, mi bendito Salvador, soberano Rey, Dios Todopoderoso. Soberano Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos bendigas. Diríjanos, oh Dios, en esta tarde. Sea tú, oh Dios, obrando grandemente a través, Señor, de su santo. Y así, Señor, haz que esta palabra se quede en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre bendito. Amén. Y amén. Gracias, Arturito. Bien, hermanito, gloria a Dios. Bien, la recomendación de siempre, por favor, cerremos los micrófonos para que no interrumpamos la lección y también no molestemos al compañero. Entonces, ya saben que van a haber paréntesis donde podemos manifestar las inquietudes que tengamos. Así que en esto hemos venido mejorando y pues la idea es que cada vez lo hagamos mejor. Voy a invitar al hermano Jairo Sosa si me ayuda leyendo el capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 1 y el verso 2. Ya en la lección pasada alcanzamos a entrar en el capítulo, pero vamos a retomarlo pues para también poder hacer el recorderis. 1 y 2 del capítulo 11, hermano Jairo. Amén. Tiene los dos y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, gracias, hermano Jairo, por la lectura Amén. de la palabra del Señor. Bien, vamos entonces a hacer el recorderis acostumbrado para que enganchemos la clase, la lección de hoy, y podamos así como tener ese hilo profético que nos vaya llevando pues en el entorno del libro. Recordemos entonces que vimos en la lección pasada, parte del 10 y parte del 11. ¿Alguien que me ayude con el 10 que vimos? Ajá. En el capítulo 10 vimos algunas cositas importantes como las características del ángel, de la manifestación angelical del Señor. Vimos las características, también el juramento que se hace. Hablamos de el misterio del que habla Apocalipsis 17. Hablamos de ese misterio también un poco. Y miramos alrededor de 7 sustentaciones acerca del propósito o del misterio, 7 explicaciones acerca de ese misterio, que están con relación a la conversión definitivamente de los judíos, que tiene que ver también ese misterio con el propósito de Dios por la iglesia, acerca de la plenitud de los gentiles, la presencia de Jesús en el creyente, también es un misterio, el evangelio mismo, según Colosenses 4:3, también vimos
Hablamos un poco acerca del libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono y también de la expresión del librito, que es lo que falta por cumplirse, lo poco que falta por cumplirse de la profecía. Hablamos de lo agrio y de lo dulce. También miramos un poco acerca de la explicación de los sellos y las trompetas, que sí encajan o están realmente relacionadas unas con otras. Unas se cumplen físicamente en la parte física material y la otra en la parte espiritual. También se hizo un refuerzo acerca de los sellos. Vimos que algunos de ellos tienen unas características diferentes. El 2, el 3 y el 4 hablan del caballo bermejo, negro, amarillo, los cuales conforman a Armagedón. También hablamos del sexto sello, prácticamente fue otro refuerzo que se hizo. Menciona o habla de la agenda general de la gran tribulación. Y allí, vale, hermano Pablo, muy bien. Ok. Muy bueno el resumen. ¿Alguien más? Bueno, Apocalipsis capítulo 11 hablamos de los dos testigos y la séptima trompeta. Uno, el hermano nos nombraba el templo y los adoradores que en el patio estaban, el ministerio de los dos testigos y la séptima trompeta. Cuando decía el 1-2, levántate y mide, y nos hablaba acerca de todo lo que era referente al templo, igual que al tabernáculo, en comparación con las tres puertas que habían en San Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y en comparación con todo lo que era la sombra de lo que ha de venir. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, hermano Rodrigo. Algo Vale. que enfatizó mucho nuestro maestro fue sobre el tiempo de los gentiles y sobre si había salvación o no el después de, que yo creo que esa parte es muy fundamental, porque todavía hay algunos que piensan que sí hay salvación a los gentiles después del arrebatamiento de la iglesia. Y me acuerdo muy bien la invitación que el hermano hizo, que si alguien le comprueba que sí hay un texto o posibilidad, no sé si la invitación sigue en pie, pero creo que eso no va a ser posible porque está muy claro desde el punto de vista bíblico, escatológico, que no hay salvación para los gentiles después del arrebatamiento. Eso fue lo que se puntualizó mucho esta partecita, y que hay mucho predicador suelto, hasta gente que uno escucha de renombre, que todavía siguen enseñando eso, y yo creo que me parece algo delicado que se siga pensando así. Entonces, eso sí se puntualizó mucho, y sí, bueno, fuera, mi amado, que reforzáramos ese puntico en las siguientes lecciones, que el tiempo de los gentiles tiene su inicio y su final como tal, y que la Biblia no dice absolutamente nada de salvación el después de. Eso me quedó muy claro. Gracias, amado. Gracias. Ok, ¿alguien más? Hermano Rodrigo. Sí, dale. Bueno, la relación que se hizo respecto a las figuras apocalípticas del libro de Daniel, referente a la imagen, con sus diferentes clases de metales, y también las bestias de la visión de Daniel 7, que relacionan los 4 imperios importantes que tienen que ver con el pueblo judío, es decir, los que se relacionan con el tiempo de los judíos: Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma. Muy bien, mano Murcia. Estuvimos viendo, sí, es esto que tiene que ver con el tiempo de los gentiles, dentro del cual está obviamente el anticristo sellando este tiempo. En la primera parte
Entonces, antes de que el paréntesis de la gracia se abriera, Roma interviene por primera vez. Recordemos que Roma va a intervenir 2 veces. Por eso Juan en el capítulo 17 dice, uno es y el otro está para venir. El uno es Roma y el otro está para venir, es el anticristo, pero auspiciado y en representación también de Roma. Entonces es el 7 y a la vez el 8. Entonces aquí está la primera parte de la intervención del tiempo de los gentiles. Viene entonces el paréntesis sin dejar de continuar en el tiempo de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles continúa, pero viene entonces el paréntesis de la gracia. Y ya en el tiempo del anticristo, entonces Roma vuelve y se activa para que entonces se cumpla todo lo que tiene que ver con los poderes mundiales respecto a los gentiles, en la acción con respecto a la profecía del tiempo de los gentiles, ¿vale? Vimos este sueño también de Nabucodonosor, representado pues obviamente en la persona de Nabucodonosor, los 7 tiempos en que Nabucodonosor tuvo que sufrir el castigo y la reprensión de Dios. Aquí vimos entonces los tiempos de los gentiles desde otra gráfica. Aquí están entonces los tiempos de los gentiles desde esta otra gráfica. Terminando con esta que es ya el momento de la entrada a Israel como operando su liberación, que les decía que no les duró mucho tiempo, solamente unos 3 años, porque volvieron a caer otra vez en manos de Roma. De esa manera se ha ido desarrollando entonces lo que es la profecía con respecto al tiempo de los gentiles. Todavía no la hemos terminado. Y dijimos ya, para entrar entonces en materia, que el capítulo 11 de Apocalipsis lo que nos está diciendo es exactamente lo siguiente. Uno, que efectivamente vamos a entrar en esa etapa final del cumplimiento del tiempo de los gentiles. De ahí que entonces recuerden que estamos en un paréntesis entre la 7ª trompeta y la primera copa. Estamos en ese paréntesis que siempre se ha dado en la serie de 7. Y los versículos 2 y 3 que estamos, 1 y 2 que estamos leyendo de Apocalipsis 11, entonces nos dice claro que va a comenzar entonces el apretón, lo definitivo para Israel. Eso hace entonces que haya la necesidad de identificar desde el capítulo 7, de identificar a la nación de Israel, los que no adoran a la bestia, los que sí van a dar la medida, los que van a estar dispuestos a dar su vida por su salvación y por el testimonio de Jesucristo. Esa es la primera parte del versículo 1. Entonces me fue dada una caña de medir, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. Eso es el léxico netamente para el pueblo de Israel. Ya en esa última etapa dijimos que esta es la primera sesión, es la primera parte del juicio a Israel. O sea, aquí ya se identifica el Israel que definitivamente ya está convencido, está gestando en su corazón y está adorando a Dios en el orden que es. El que no se mide el patio de afuera indica entonces que viene un tiempo final ya, un tiempo que hace el final del tiempo de los gentiles.
Esa expresión, el patio de afuera, indica pues que es lo que es entregado a los gentiles, y van a hollar entonces la ciudad 42 meses. Decía también entonces en la lección pasada que eso es lo que nos confirma que estamos finalizando la primera parte de la gran tribulación y a punto de comenzar la segunda parte. De ahí que vamos a ver ya cosas mucho más concretas. Viene entonces la visión de Juan respecto a los dos testigos. Lo vamos a ver ahí a continuación, el verso 3. Viene entonces a la visión de los dos testigos, no sin antes decirle que esa expresión de medir es que no se van a admitir colados. Dios tiene claro quiénes son de él, tanto en la iglesia como en el pueblo de Israel, y hay que dar una medida. Eso lo habla Pablo en el 2:14 al 16, y lo habla también en Efesios 3:18 y lo habla en el 4:13, indicando entonces o entendiendo nosotros como iglesia que Dios es alto, Dios es ancho, Dios es largo, Dios es profundo. Y Pablo dice entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la medida. Entonces, esa expresión implica que se cumple lo que Juan dijera en su carta: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque va a llegar el momento o el día en que seremos tal y como Él es, porque le veremos. Entonces, esa medida para el pueblo de Israel, ya la iglesia también la tuvo que dar, ya. Aquí en estas expresiones que tenemos de Efesios, ya la iglesia también la tuvo que dar. El pueblo de Israel como adorador y como gente que va a ser salva, también tiene que dar esa medida. No habrán colados. Eso lo expresó Jesús a Israel en varias ocasiones en las parábolas de las bodas. Recuerden que había identidad en las bodas de vestuario, y había también una regla, y era que se entregaba una galleta a manera de arcilla que se partía y se le daba al invitado la mitad, y el dueño de la fiesta se quedaba con la otra mitad. Al llegar el momento de las bodas, las dos mitades de la galleta de arcilla se confrontaban y tenían que casar perfectamente, y eso le daba al invitado el ingreso a la boda. Pero además de eso había un vestido de bodas que hacía que el que llegaba a la boda estuviera identificado con esa boda. El Señor refiere una parábola donde alguien se coló, pero cuando vino el dueño de la fiesta se dio cuenta que había entre toda la gente uno que no estaba vestido de bodas, y entonces lo mandaron sacar. Y hay una expresión allí que es fuerte y dice: échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso para apuntarle a lo que John Jairo estaba diciendo, que parece que es el tema preocupante de estos días, que se oye, se ha despertado el deseo de oír escatología. En realidad pues no entiendo el por qué, pero se ha despertado el deseo de oír escatología. Pero lástima pues que alguna escatología tenga sus cosas pues un poco extrañas. Y aquí esta parábola nos está diciendo que es imposible entrar sin haber dado la medida, sin haberse puesto el vestido, sin haber lavado sus ropas en la sangre del cordero. Bueno, son tantas las cosas que habría que analizar, y eso en el aspecto práctico de la vida cristiana, en el ejercicio de vida cristiana. Pero
Si nos vamos a otros aspectos bíblicos, pues obviamente es mucho más exigente. Juan en Apocalipsis dice, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección o en la resurrección de vida, que es lo mismo. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Dicho de otra manera, en palabras más castellanas, es que para uno salvarse, para que cualquier persona, judío o gentil, se pueda salvar, tiene que hacer parte de la primera resurrección. Si no hace parte de la primera resurrección, imposible que se salve. No existen sino dos clases de resurrección. Una llama la resurrección de vida y la otra se llama la resurrección de condenación. Cuando estoy citando este texto, ella está diciendo eso. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte, o sea, la condenación, no tiene potestad sobre ellos. Dicho de otra manera, para uno salvarse, deberá resucitar en la resurrección de vida. La resurrección de vida, creo que ustedes lo saben perfectamente, tiene tres etapas. La primera etapa ya se cumplió, Cristo el primogénito de los muertos. La segunda etapa se cumple con la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la tercera etapa es exclusiva para el pueblo de Israel, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 4, verso 20, es exclusiva para Israel. Así que, pues de ahí en adelante, como dicen vulgarmente, que entre el diablo y escoja, porque yo no encuentro otra opción para que alguien se salve fuera de eso que está establecido. Repito, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La primera resurrección o resurrección de vida, que es como realmente me gusta mencionarla, porque cuando uno dice primera resurrección no está diciendo mucho, pero si yo digo resurrección de vida, ya dije muchas cosas. Entonces, la resurrección de vida tiene tres etapas. Cristo ya cumplió la primera, a él se le llama el primogénito de los muertos. La segunda etapa se dará en el levantamiento de la iglesia. Los que han muerto en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Y la tercera etapa se da hasta la segunda venida de Cristo y es la resurrección de Israel, tanto del Antiguo Testamento como los mártires de la gran tribulación, que son los que tuvieron que dar su vida, los que creyeron en el capítulo 12 y tuvieron que pagar con vida física su fe y su declaración de aceptar al Mesías como Dios manifestado en carne. De ahí yo en realidad no encontraría otra manera de que alguien se cuele en esto del proceso de la salvación, que precisamente eso es lo que está dándonos a entender aquí el verso 1 y 2 de Apocalipsis. No solamente los judíos tienen que dar una medida, sino que la iglesia ya la dio. Por eso Pablo en el capítulo 4, el verso 11 en adelante, pero especialmente el verso 12 dice, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de un varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. Eso es dar una medida. O sea, enanos no van al cielo. Enanos espirituales no van al cielo. Tienen que dar una medida conforme al varón perfecto. A Israel también lo van a medir y tiene que dar la misma medida. Esta mañana un pastor me preguntaba, ¿con qué método y con qué evangelio se salva Israel? Con el mismo evangelio que nos salvamos nosotros. No hay sino un evangelio para salvación y es el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Se lo repitió claritico Pedro a los judíos en el capítulo 4, el verso 11 en adelante de Hechos capítulo 4. Entonces, el método es el mismo. La diferencia es que ellos tienen que pagar un precio físico por no haber creído al comienzo cuando les enviaron al Mesías Salvador.
Ellos pagan un precio adicional, si pudiéramos decir. Nosotros pudimos creer por la fe y Dios nos libra de la hora de la prueba, que es lo que dice la palabra del Señor. Pero ellos, al no haber creído, tienen que pasar por ese momento difícil, pero el evangelio que ellos aceptan y que ellos reciben es el mismo nuestro. Por eso tienen que dar la misma medida, la medida del varón perfecto, la medida del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Bien hasta ahí, señores? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Yo lo bendiga, hermano Rodrigo. A Abelardo Morales. Amén. Ave, bendiciones. Amén, Amén. amén. Amén, hermano. Así pues, a grosso modo, ya entrando más en detalle, pero como lo de las resurrecciones, pues no lo vamos a ver así porque no hace parte de la literatura apocalíptica, sino que eso es escatología más general. Pero así a grosso modo, eso es lo que yo puedo decir en cuanto a la salvación, que es lo que la Biblia dice, que eso usted y yo lo sabemos. Que claro, cuando uno habla y no le pone cuidado a los detalles de la salvación, pues entonces, pues es fácil salvar gente, pero cuando nos damos cuenta que la salvación tiene también requisitos y reglamento, pues entonces ahí sí tendríamos que someternos y ajustarnos a eso. Voy a avanzar entonces con el capítulo 11. Vamos entonces a avanzar en el capítulo 11. Entonces ya dije que esto tiene que ver con que no hay colados, ni en el tiempo, en la plenitud de los gentiles, ni en el tiempo para Israel. A todos nos van a medir, a nosotros ya nos midieron, y eso es lo que estamos aquí, alcanzando la estatura y la plenitud de Cristo. Realmente lo que estamos aquí a punto de que comience, es lo que nosotros conocemos como el día de Jehová o el día del Señor, que lo va a encontrar usted en todas estas citas bíblicas que hay aquí. Todas estas citas bíblicas tienen que ver con el evento de la segunda venida de Cristo, no con el levantamiento de la iglesia, sino con el evento de la segunda venida de Cristo. Entonces, eso realmente es lo que se está haciendo como la antesala en el capítulo 11 para este evento. El día de Jehová o el día del Señor. A partir del versículo 3, entonces, Juan nos presenta el ministerio de los dos testigos. El ministerio de los dos testigos tiene, o más bien esta figura de los dos testigos tiene es un asunto de mucha controversia. Uno escucha que la gente presenta muchísimas opciones, algunas acertadas un tanto, otras definitivamente totalmente descompensadas. Yo les voy a presentar aquí algunas de las que he oído, opciones que pudieran ser los dos testigos. Algunos dicen que pudiera ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, pudiera ser. Otros dicen que pudiera ser Enoc y Moisés. Otros dicen que es probable que sea Elías y Enoc. Y obviamente para cada binomio pues hay un argumento. Los que hablan del Antiguo y Nuevo Testamento, pues porque ellos son los que dan testimonio de Jesucristo y pudiera ser válido. Elías y Moisés, Enoc y Moisés, pues porque Enoc no sufrió muerte, y Moisés pues porque es el profeta de la ley. Otros dicen que Elías y Enoc porque los dos, se supone que ninguno de los dos ha muerto y que entonces Dios los llevó al cielo. Hay mucha gente que cree que Elías y Enoc están en el cielo y que entonces están guardados para que mueran después de cumplir el ministerio de los dos testigos. Hay otros que dicen que es Moisés y Elías, y obviamente pues también tiene sus argumentos. Moisés porque pues es el caudillo de Israel, Elías porque hizo muchos milagros muy idénticos a los que los dos testigos van a hacer. Otros dicen que puede ser Josué y Zorobabel.
La Biblia habla de Josué y Zorobabel como los dos testigos. Otros dicen que puede ser Juan y Moisés. Estoy hablando de Juan el Bautista, Juan y Moisés, por ser dos ministerios supremamente aceptados por los judíos y de un carácter muy similar. Dos hombres aguerridos y dispuestos a hacer apología de lo que creían y de lo que anunciaban. Y otros dicen que podía ser José y María. Y hay más opciones de propuestas que la teología o los teólogos más bien hacen, los escatólogos hacen y otros pensantes o pensadores hacen. Vamos a ver hasta dónde nos podemos acercar. Aquí, pues seguramente cada uno tendrá su binomio. Vamos a ver. Los que más discusión ofrecen son Enoc, Moisés y Elías, o sea, son los que más la gente le apunta. Algunos hacen el binomio con Enoc y Moisés, otros hacen el binomio Enoc y Elías, y otros hacen el binomio Elías y Moisés. ¿Ya? Realmente la Biblia no dice nombres, simplemente describe los ministerios de los dos testigos que los acercan a dos personajes de la Biblia, pero decir pues que exactamente son o no son, pues realmente pues es un poquito complicadito. Veamos Enoc. Entonces, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, eso lo tendría a favor, pero era incircunciso, eso lo tiene en contra. No era judío, no era hebreo, también lo tiene en contra. Y era antidiluviano, también, entonces son razones en contra de Enoc. Ok. Miremos entonces a Moisés. Moisés tiene entonces, estuvo en el día de la transfiguración, el ministerio de las plagas que él desarrolló, varios eventos de esos se repiten en el capítulo 11 de Apocalipsis. Nadie sabe en dónde está su cuerpo, el cuerpo de Moisés hasta el día de hoy. Moisés sería la representación de la ley para el pueblo en ese momento. El cuerpo de Moisés en la transfiguración no era un cuerpo resucitado, porque Cristo es las primicias de los que resucitan para vida. Nadie ha resucitado antes, según 1 Corintios 15:20. Entonces Moisés tiene todos estos apartes a favor, todos los tiene a favor. Elías, si vemos a Elías, entonces pudiéramos decir que la profecía de Malaquías 4, versículos 5 y 6, aunque ofrece algunas dificultades para interpretarla, la palabra clave aquí es que estará desarrollando el ministerio en el día del Señor. Esa es la palabra clave, que tendrá el desarrollo de este ministerio en el día del Señor. Juan era Elías, dijo Jesús, pero si ellos lo recibían, según Marcos capítulo 11, el verso 14. El Señor predijo un ministerio para Elías, según Mateo capítulo 17, el verso 11. Según Lucas 1:17, Juan dice que él no era Elías, sino que uno que operaba con el espíritu o poder de Elías. Juan en su declaración 1:21 dijo que él no era Elías. En Mateo 17:11 hay una declaración, hay una clara profecía en referencia a esto. Las citas que hacen un binomio para el asunto de Elías, ahí están. Y por último, también estuvo en el día de la transfiguración.
Bueno, entonces, volviendo al tema, como ustedes se darán cuenta, entonces, habiendo rescatado estos tres, Enoc, Moisés y Elías, tenemos esos considerandos. Entonces decimos que Enoc tiene una sola consideración a favor, y es que fue traspuesto para no ver muerte. Esa expresión para no haber muerte había que entrarla a considerar un poquito más a fondo, si está determinado de que no se muera, pero tiene tres en contra. Si esa expresión para no ver muerte define eso que está diciendo, pues también entonces estaría en contra. Era incircunciso, no era hebreo y era antidiluviano. Esas tres están en contra. Moisés tiene 5, pues que yo he seleccionado. Habrán más y habrán otras en contra, pero he seleccionado estas que tendría a favor. Y Elías tiene estas 8 que están a su favor. Por lo tanto, pues para este siervo de ustedes, la inclinación mía es que los ministerios de los 2 testigos en el tiempo de final de la gran tribulación lo harían Moisés y Elías. Lo que yo no me atrevería a decir es que sea exactamente Moisés y Elías. Yo lo que pienso es que es el ministerio, el espíritu de Moisés y Elías encarnado o en 2 personas. No sabría decir 100% si realmente sea la persona de Elías y la persona de Moisés. Ahí sí ya no me atrevería pues a entrar en ese asunto. Me identifico es que es el ministerio profético de Elías y el ministerio de Moisés, 2 hombres que los judíos pues obviamente van a aceptar de muy buena gana porque son 2 figuras supremamente reconocidas y que gozan de mucha aceptación y de mucho carisma en el pueblo de Israel. Esas unas razones pues para creer que los dos ministerios sean los que se puedan desarrollar para ese tiempo. Ya pasando entonces al verso 15, del 15 al 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar una visión, la visión de Juan, viendo ya pues la profecía en la culminación, en ese punto que vimos, el tiempo ya no será más, que lo analizamos en la lección pasada, de la expresión el tiempo no será más, ya no continúa esto una vez que sonó la séptima trompeta. Entonces Juan aquí está viendo esa visión. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros. Es parte de la misma ceremonia que Juan está viendo en el capítulo 5, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces ya aquí Juan está viendo el establecimiento real del milenio, por eso ya lo da como un hecho de que ya los reinos han venido a ser de nuestro Dios. Y viene obviamente la ofuscación de las naciones, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos y dar el galardón. Esto tiene que ver con una figura del trono blanco, y
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. El verso 19, entonces, otra vez nos ratifica que a partir de lo que sigue, capítulo 12, viene un trato directo de Dios con Israel. Escucha la expresión. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto. O sea, esa figura para el pueblo de Israel les recuerda a ellos toda la ley, todo el Antiguo Testamento, les recuerda el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios entre ellos, era la Shekinah entre ellos, y por eso para ellos el arca del pacto era tan importante. Entonces, esa expresión del versículo 19 nos tiene que decir a nosotros, y nos dice a nosotros, que lo que viene de aquí en adelante, capítulo 12, es directo al pueblo de Israel. De aquí para atrás se estaba haciendo un panorama general de los eventos que se podían dar antes de los primeros 3 años y medio, pero también de los eventos que se han de dar a partir del capítulo 12. Pero este versículo 19 que cierra el capítulo 11, entonces nos dice exactamente, señores, a partir de aquí nos enfocamos directamente al pueblo escogido, a la nación santa, al pueblo dueño de los patriarcas, dueño de las promesas, dueño de la ley, dueño del culto, y de los cuales según la carne vino Cristo. Así que enfoquémonos ahí y pongámosle el ojo, porque lo que viene de aquí es grande para el pueblo de Israel, es grande para la nación de Israel, y obviamente, pues para nosotros también lo es, una vez que entendemos que aquí se está culminando y está llegando al punto final, al punto cumbre, a la expresión máxima de lo que es el plan de redención del Señor Dios, que comenzó en el capítulo 3, el verso 15 del Génesis, y que entonces aquí ya está en su recta final. Eso que expresa desde el versículo 15 en adelante está diciendo es eso. Ya aquí estamos en los últimos momentos. Entendamos que vamos a entrar a los últimos 3 años y medio, y si 1000 años para Dios es como un día, y un día como 1000 años, pues 3 años y medio realmente es apenas un momento en el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver aquí que los 7 truenos, ¿se acuerdan de los 7 truenos o las 7 voces? Los 7 truenos o las 7 voces dejan oír alguito. Ahí el verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, mire, solo lo que dejaron oír los 7 truenos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, eso fue lo que los 7 truenos medio dejaron oír. Lo demás, acuérdense que a Juan se le dijo, no lo escribas, ya no vale la pena que lo escriba porque lo que queda ya es definitivo. Y el verso 16 y 17, entonces Juan toma una fracción del ceremonial, de todo el ceremonial, porque Juan en el capítulo 5, 4 y 5, aparte de estar celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, también le están mostrando toda la agenda de Dios para su cumplimiento final. Entonces Juan está tomando del verso 8 al verso 10 del capítulo 5, lo está expresando otra vez aquí en el 16 y 17. Es realmente el acto de ceremonia, de solemnidad que le produjo a los seres, a los ancianos y a todo lo creado
lo que Juan realmente estaba viendo. Tiene que ver con la media hora de silencio que dijimos que era solemnidad, pero que también era presteza, pero que también era algo que era verídico y que iba a ser muy fuerte. Tiene que ver con ese acto. Entonces, esto nos da claridad para que entonces veamos o entremos más bien al capítulo 12 con una visión ya definida. Según lo que define el verso 19, entonces vamos a entrarnos a algo que es exclusivamente y que le pasa exclusivamente a Israel y tiene que ver con la definitiva salvación del pueblo de Israel una vez que el Señor les permite ver el templo abierto. O sea, entren, que para ustedes también hay salvación, y recuerden que bajo este pacto, el arca del pacto, yo estoy dispuesto a cumplir lo que les juré a Abraham, a Isaac y Jacob. El verso 18 nos confirma que se da comienzo a la segunda mitad de la semana 70 y que obviamente esto ya da obviamente comienzo definitivo a los juicios, porque aquí ahora viene a derramarse las copas. Una vez terminemos el paréntesis que Juan nos está mostrando aquí. Una vez que terminemos el paréntesis, viene entonces el derramamiento de las copas. Entonces, eso nos está diciendo el verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, note que se dan las dos cosas. Obviamente ahí no está la iglesia, ahí está hablando retribución para el pueblo de Israel, retribución para el pueblo de Israel, y lo confronta con el trono blanco. O sea, se está acercando el momento de que castigues a los malvados, pero que des retribución a los santos, a los profetas, a quienes realmente han guardado su palabra. Bueno, continúo entonces, por favor, si pueden ayudarme con el micrófono, yo les agradezco. Entonces vamos a mirar esta última parte ya para que concluyamos con el capítulo 11. La expresión un templo en el cielo implica que la salvación está en su momento cumbre. 2, dejar claro que la iglesia no tiene templo ni arca. La iglesia no tiene templo ni arca. El arca indica un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo Israel. Este templo es una figura del Dios de todos los pactos. Ahora la ley será escrita en los corazones del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. También implica la prominencia de Israel en esta sesión. O sea que a partir de aquí, Israel va a tener todo el papel protagonista porque está en juego, 1, su salvación. Lo que viene de aquí adelante es la salvación de Israel y la liberación definitiva de sus archienemigos, los gentiles, que lo han tenido subyugado, aplastado con la bota en la cabeza, en la nuca, durante todos estos siglos que han transcurrido. Entonces son dos actos y por eso Israel aquí toma prominencia, porque vienen dos momentos definitivos: su salvación y la liberación del pueblo de Israel. Y cuando digo su salvación, ahí está incluido lo que expresa el verso 17, y los reinos han venido a ser de nuestro Señor. Porque cuando hablo de salvación, está incluido que en esa salvación, pues obviamente, ellos reciben el reino que tanto han anhelado por promesa de Dios en la persona de un señor llamado David. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta para poder abordar de aquí en adelante lo que sigue de Apocalipsis con esa visión. Con esa visión. Eso es lo que realmente significa el templo en el cielo para ellos y lo que debe significar para nosotros.
Nosotros no nos podemos ilusionar con estas porciones porque no tienen nada que ver con nosotros, es exclusivamente de Israel. Por eso digo, la iglesia no tiene ni templo ni arca. La iglesia creyó en el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro todo. Por eso Pablo dice, en él estáis vosotros completos. Israel tiene esas figuras, templo y arca, para ellos es una cosa muy importante, y obviamente por eso Jehová Dios los está tratando con trompetas y los está tratando con templo y arca, porque eso les recuerda a ellos la vida de sus antepasados y la vida de la costumbre levítica para ellos, que todavía la tienen en la memoria. La pintura del capítulo 11 entonces nos queda así. Así nos queda la pintura del capítulo 11. Entonces está el templo, el tercer templo. Recuerden, este es el tercer templo. Recuerden que el primer templo lo construyó Salomón en el 900 y algo. Lo destruyó posteriormente Nabucodonosor. Fue reconstruido posteriormente por Zorobabel en el retorno a Israel. Lo reformaron en el año 27 hasta el 64, 27 antes de Cristo hasta el 64 después de Cristo. En el 70 Tito lo borró del mapa y desde entonces no se ha vuelto a construir templo en Israel. Este que está profetizado aquí en el capítulo 11 es el tercer templo, que ha de tener obviamente unas medidas porque ya hay un diseño bíblico, y obviamente que se ha de construir en Jerusalén, en la antigua Jerusalén, para que el pueblo de Israel pueda adorar. Está el ministerio de los dos testigos, Elías y Moisés, que es pues la propuesta ministerial. Está entonces el patio del templo, que es entregado a los gentiles por 42 meses o 1260 días, que comienzan a partir de aquí, de donde estamos, capítulo 11. Y obviamente está también en el capítulo 11, el verso 15, el sonido de la última trompeta. Muy bien, señores. Eso sería entonces lo que tenemos en el capítulo 12. No sé si alguien quiera decir algo antes de que nos entremos ya aquí al capítulo 12. Que hermano ya, Rodrigo, cambiamos de escenario y aquí nos metemos ya en todo lo que es el proceso de la salvación del pueblo de Israel. hermano Rodrigo, una pregunta, Carlos Sarmiento. Carlitos. Una pregunta, Hermano Rodrigo, José Antonio. ¿esta salvación de Israel es en cuanto a vida eterna o es en cuanto a qué, hermano Rodrigo? Sí, claro. Ya. Salvación es vida eterna. Eso es lo que el Evangelio ofrece, vida eterna, para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso comencé diciendo que el Evangelio que nos salvó a nosotros es el Evangelio que salva a Israel, ¿ya? Que salva a Israel. Entonces, Israel hasta que se termine el milenio, Dios les cumple a ellos las promesas, pero después del milenio, por eso hay cielo nuevo y tierra nueva, y ahí ya todo es totalmente diferente, porque ya no existe Israel e iglesia, no existe eso, ya hay un solo pueblo, según Apocalipsis capítulo 21. Bueno, Rodrigo, una pregunta, José Antonio. Dale. Dios les bendiga a todos mis hermanos. A ver, lo de el versículo 12, que dice, oyeron una gran voz del cielo que decía, sube acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Recuérdeme a qué se está refiriendo. Y los 24 ancianos, recuérdeme qué es lo que está significando. Discúlpeme, hermano Rodrigo. Los 24 ancianos implica un gobierno perfecto. Acuérdense que 12 es número de gobierno, pero 24 es gobierno completo. El 24 ahí está involucrando a Israel y a la iglesia. Eso lo dijo Jesús
que los 12 apóstoles y los 12 patriarcas se sentarían con él a gobernar. Entonces, cuando estamos diciendo aquí 24 es porque ya en el milenio los que van a hacer el gobierno es en cabeza de Jesucristo, que será el presidente, el gobierno lo hace Israel y la iglesia. Entonces, tienen participación los docentes espirituales ahí. Lo que se dice aquí es la terminación del ministerio de los 2 testigos, ¿ya? Entonces, es una manera gráfica de decirle a Israel que ahora sí, ellos no van a este cielo. El Israel del Antiguo Testamento y el Israel mártir de la gran tribulación no tienen promesa para ir hasta el cielo. Pero en los 2 testigos, ya aquí en el capítulo 11, tienen promesa para el cielo nuevo y la tierra nueva. De ahí que estos usted los ve que suben al cielo y ellos están representando es al pueblo de Israel, no a nosotros. Entonces, ese sube acá, dése cuenta que es el mismo sube acá de Apocalipsis 4:1, indicando entonces que para Israel sí hay un cielo y sí hay una tierra nueva, pero eso se dará hasta después del milenio, hasta después del trono blanco, y ya Apocalipsis 21 ofrece un cielo nuevo y una tierra nueva para los salvos. ¿Quiénes? Gentiles y judíos, que como les acabé de decir, ya no hacen 2 pueblos diferentes, ni allá estamos buscando gentiles y judíos, sino que hacen un único pueblo, porque ya se perdió totalmente ese gentilicio. ¿Vale? Ok, esta subida entonces es de los 2 testigos. De los 2 testigos. Ok, perfecto. Que representan a la Israel que va a ser salvo, que va a entrar no a este cielo, sino al cielo nuevo y la tierra nueva. Y eso se dará después del milenio. O sea, este sube acá, ¿dónde se...? No, ahí en el momento, apenas esté terminando la gran tribulación, cuando se esté cerrando, ellos cierran el ministerio igual con el anticristo. Ellos, igual que el anticristo, van a estar 42 meses profetizando, ¿ya? 42 meses, o sea, como haciéndole contrapeso al falso profeta y al anticristo. Una vez que la gran tribulación para ellos termine, los matan y duran 3 días y resucitan, y ahí es cuando viene el llamado, indicando ahí la definitiva salvación para el Israel que se va a salvar. Ok. Hermano Rodrigo. Dios le bendiga a mi hermano Rodrigo. Hermano Rodrigo. Vale. ¿Quién me habló? Jorge Murcia. Dale, Jorge. Bueno, ¿cómo relacionar el ministerio de los 2 testigos y el de los 144,000? Porque al parecer, pues ambos tienen que ver con Israel, la predicación, la profecía. Sí. Entonces, ¿cómo relacionar esos 2? Yo personalmente no lo relaciono, porque si ustedes leen lo poquito que dice de lo que ellos van a ejercer como ministerio, ustedes se dan cuenta que son más castigos, no es una predicación de evangelio ni de arrepentimiento, sino que es castigo, se repiten prácticamente las plagas de Moisés y algunos milagros de Elías. Entonces no es una predicación como el de los 144,000, que sí es netamente el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la salvación. Aquí es una ejecución de ministerio de juicio, o sea que aparte de que están lloviendo juicios por todas partes, estos también están trayendo juicios. Entonces, yo la verdad no lo relaciono. Es una manera de como Dios decirle, mire, esto es de parte, esto es porque una vez que ellos vean, si llegara a ser las personas de Elías y Moisés, pues obviamente para ellos eso es muy diciente, pero el problema es que el ministerio los está castigando a ellos. O sea, es como Dios diciéndoles, por no haber creído cuando tenían que haber creído, entonces ahora les está lloviendo el juicio y tienen que no solamente ser apretados por el lado del anticristo, que los va a apretar hasta que saquen la lengua y los ojos, sino que de parte de Jehová Dios también está lloviendo juicio, porque, hermano, es que eso es lo que nosotros tenemos que entender, y valga la pena aquí otra vez la cuñita para
para decir, hombre, si uno no se salva hoy, que tiene todo el favor y toda la gracia de parte de Dios, menos con la mano de Dios en el cuello, es imposible, realmente es imposible. Entonces, al pueblo de Israel lo va a lograr porque así está definido ya en el plan de Dios para el pueblo de Israel. Pero para nosotros los gentiles hay una opción y ya. Entonces, Murcia, realmente yo no he considerado que haya relación entre los dos ministerios, excepto que tienen que ver con apretar a Israel para su decisión de salvación. Hermano Rodri, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Quién me habla? José, José, bendiciones. bendiciones. Mi hermano, es que leyendo en el texto de Apocalipsis 11, me llama la atención en el 8 dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Una vez escuché que Jerusalén sería la capital del homosexualismo. ¿Tiene que ver con ese Sodoma o eso no tiene nada que ver? ¿Qué me dice usted ahí respecto a esa pregunta? Y otra pregunta es, ¿qué tienen que ver? Porque son 3 días y medio. Esos 3 días y medio representan los 1260 días que les viene a ellos de fuerte. Gracias. ¿Después de muertos? No, sí, o sea, lo que le viene, los 3 días y medio que dice que está muerto, representa los 1260 días que le viene al mundo de fuerte por haber hecho esto. ¿Esos 3 días y medio representan esos 1260 días? No, porque ellos cuando mueren es porque ya han cumplido la profecía y la profecía es por 1260 días. O sea, el mismo tiempo en que el anticristo va a estar en acción. ¿Ya? Los 3 días y medio es más significativo con respecto a Israel y a Elías, cuando prácticamente Elías e Israel vuelven a resucitar después de los 3 años y medio de la sequía. ¿Ya? Es más representativo desde esa óptica, pero el ministerio completo son 1260 días. 1260 días. Pudiera hacérsele alguna relación gráfica de los 3 días y medio con los 3 años y medio. No veo pues que haya dificultad en asociarlos, pero eso sí haciendo claridad que el ministerio son 1260 días, o sea, 42 meses, exactamente el mismo tiempo en que el anticristo va a estar en acción. Y hay 3 días literales, 3 días y medio en los que ellos van a estar públicamente en la plaza muertos como testimonio, pues, para que el mundo entero se dé cuenta del milagro que Dios está haciendo. Ahí viene el milagro de la resurrección para Israel. Ese milagro, esa resurrección que hay ahí es el ejemplo para Israel que ellos también van a resucitar. Por eso está acompañado con eventos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Usted ve que hay truenos, hay terremotos, hay relámpagos, hay voces, porque es el testimonio, es la prueba de que el Israel que está ahí presente, pasándola muy mal, y que el Israel del Antiguo Testamento, incluidos los profetas Moisés y Elías, van a resucitar, van a ser llamados de parte de Dios y van a tener pues obviamente la definitiva victoria. O sea, hay bastante cositas que analizar y no le veo problema pues en relacionarlo, pero dejando claridad en lo que es el ministerio, ¿vale? Mi hermano, y lo de Sodoma y Egipto que le pregunté, que escuché que Israel sería la capital, Jerusalén sería la capital del homosexualismo en esos días. ¿Es cierto? ¿Cuál es su óptica? ¿Qué ha estudiado usted? No, para mí es más el sentido que el profeta y la profecía le están dando al estado espiritual de que la ciudad va a estar viviendo para esa época. Esa expresión de la, a ver que se me fue ahorita, que está en Mateo 24. Bueno, hay varios capítulos, permítame, ya se la leo. La abominación. O sea, hoy mismo Jerusalén está abominada. Jerusalén está cargada de templos religiosos, templos idólatras,
y para el tiempo del anticristo, pues obviamente Jerusalén se cumple en el sentido literal de la palabra, hollada, abominada por los gentiles. Entonces, de ahí ese término, pero es un término más simbólico en el estado en que los gentiles van a dejar la ciudad y en el estado en que los gentiles tienen la ciudad en ese momento, la ciudad santa. Entonces, cuando veáis la abominación desoladora, dice Daniel, o sea, es cuando Jerusalén e Israel está en el momento más agónico, más angustioso de toda su historia, en que definitivamente el pecado, la maldad, obviamente homosexualismo y todo, ahí a media hora está Tel Aviv, que está catalogada como una de las ciudades más perversas en homosexualismo también. Así que el homosexualismo en esa región ha reinado desde Sodoma y Gomorra, pero no está enfocado tanto a eso como a la profecía, a la abominación desoladora de Daniel y lo que expresa obviamente ya Mateo capítulo 24. Es un término más simbólico y mucho más viéndolo en el estado espiritual en que la ciudad va a estar para el momento, ¿vale? Hermano Rodrigo. Señor. También, pues, sí, es en el sentido espiritual y moral, como usted lo está diciendo, porque recordemos que en el Antiguo Testamento el Señor comparó Jerusalén en varias ocasiones con Sodoma, con Egipto, con varias naciones paganas. Entonces, refiriéndose al estado moral, al estado pecaminoso de la ciudad como tal. Gracias, Murcia. Creo que más adelantico vamos a encontrar otra vez esa expresión y vamos a poderle ampliar un poquito más porque ya está visto desde un contexto pues mucho más amplio. Voy entonces a continuar con el capítulo 12. Vamos por lo menos a hacerle introducción a este capítulo. Entonces en el capítulo 12 vamos a encontrar los siguientes contenidos. Tenemos entonces la mujer de la visión, que así comienza el capítulo. Tenemos otro personaje aquí que es el dragón escarlata. Tenemos el hijo varón que nace. Tenemos el arcángel Miguel que lucha con el diablo y el remanente salvo. Entonces, sobre esta temática vamos a ver el capítulo 12. Entonces, vámonos con el capítulo 12. Entonces, aquí tenemos la visión de la mujer. Juan dice, vi una señal en el cielo. Entonces vi una mujer vestida del sol. Es que la mujer está vestida del sol. Dice que tenía la luna bajo sus pies y 12 estrellas sobre su cabeza, arriba de su cabeza. Esto que estamos viendo aquí, si ustedes recuerdan y me permiten ir a esta cita de Génesis 37, entonces nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que soñó José. Esto lo soñó José en Génesis 37, capítulo 37, vamos a mirar aquí. El verso número 9. A ver si alguien me quiere ayudar a leer verso 9 aquí. Ahí está en la pantalla. ¿Aló? Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño, soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Ok. Entonces, esto que estamos viendo aquí en esta cita bíblica es el sueño del nacimiento de la nación de Israel. José está contándole eso a sus padres, a Jacob, a su madre y a sus hermanos. Entonces, aquí José está viendo el nacimiento de una nación a través de esa familia. Y note que entonces la señal es la misma. Entonces, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Es prácticamente el mismo sueño que está viendo entonces José. Es la misma visión que está viendo entonces
Daniel en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, aquí Juan está viendo la nación de Israel en un momento cumbre, como les decía hace un ratico. Aplicando aquí entonces la norma escatológica para mujer. Acuérdense que en escatología para mujer entonces tenemos 3 acepciones. Dijimos que podía ser una mujer de carne y hueso, dijimos que podía ser una nación o que podía ser una religión sí, una religión o doctrina. Entonces, aquí en este caso estamos viendo que es Israel. Israel que se está embarazando de la idea de que el Mesías que ellos crucificaron hace más de 2000 años, sí era el Mesías prometido, el Mesías Cristo, el príncipe de paz, el que traería la paz duradera. Eso lo están logrando a través del ministerio de mis siervos, del capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo número 4, si no estoy mal, del versículo número 3, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ese mensaje de los 144,000, que valga la pena aclarar que no son los únicos que se van a salvar de Israel, ese también es un absurdo, eso solo lo creen los testigos de Jehová. Ellos son los evangelistas de la nación de Israel, pero no son los únicos que se van a salvar. Entonces, ellos evangelizan a Israel en los 4 ángulos de la tierra, no solamente en Israel, sino en los 4 ángulos de la tierra, donde haya un judío, allá habrá un evangelista anunciándoles el evangelio nuestro, el evangelio que nosotros hemos creído. Eso lo dice claro el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 a los romanos, cuando Pablo explica cómo y bajo qué y a través de qué Israel se salva. Entonces Pablo ahí explica claro que la salvación de Israel es a través del mismo evangelio, y que el endurecimiento de Israel simplemente fue en parte, no es definitivo. Dios no desechó a su pueblo. Y ya el capítulo 11, este que tenemos aquí, capítulo 11, verso 26 y 27, nos va entonces a decir claramente qué es lo que realmente va a suceder con Israel. Capítulo 11 de Romanos, ya aquí Pablo, mire lo que nos está diciendo, verso 26 y 27. Entonces dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero el 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará la impiedad de Jacob la impiedad. Esto es el resultado de que Pablo está explicando el método y la forma como los judíos se van a salvar. Si usted lee de ahí hacia atrás, entonces se encuentra que es a través del mismo evangelio que nosotros hemos creído. Pablo hasta el capítulo 8 explicó el evangelio, cómo se salvan los gentiles, y a partir del capítulo 9 explica el evangelio, cómo lo tienen que creer los judíos, pero es en realidad el mismo evangelio, es el mismo mensaje para los dos pueblos. Entonces, lo que le sucede aquí a Israel es que realmente Israel aquí está embarazado ya, está embarazado de ese mensaje. Ya ellos han concebido la idea de que definitivamente el evangelio, el Cristo más bien, el Mesías que ellos crucificaron hace rato, es el Mesías que ellos tenían que haber creído, es el Mesías que ellos tenían que haber recibido. Ese niño del Belén, ese señor de Nazaret, era el que ellos tenían que haber creído, pero no lo aceptaron. Ahora tienen que, obviamente, sufrir las consecuencias de lo que les viene,
pero ellos ya tienen esa idea clara de que ese es verdaderamente el Cristo. Entonces, esta señora que tenemos aquí, tenemos entonces estas citas para seguir comprobando que este es Israel, que ya definitivamente está en esa puerta de salvación. Muy bien, eso con respecto a la mujer. Miremos entonces con respecto al dragón. ¿Alguien me habló? Hermano Rodrigo. Sí, hermano Rodrigo, habla hermano César. Tengo una pregunta. Hermano Humberto. Sí, señor. Dale. Hermano Rodrigo, bueno, acotando un poco más las citas que usted está dando de Romanos 11, hay una en Isaías 54:7 que también creo que se relaciona. 54:7 y 8 dice: por un breve momento te abandoné, Sí. pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Es que ahí está el hermano César. ¿Es válido, Omar Humberto? No, citas de volverse Dios a Israel tenemos la cantidad. O sea, lo que siempre les he dicho, yo les estoy dando aquí lo gruesito ya para que ustedes le pongan carne ahí a la cosa, pero claro, esa cita es acertada y las hay en cantidad. Zacarías tiene todas las citas que ustedes quieran, el mismo Jeremías, Isaías, obviamente es muy rico en esa parte, porque ustedes saben que Isaías tiene el evangelio para Israel. Entonces, es válida la cita y claro, esa es la idea, que le pongamos todo el sustento bíblico a lo que estamos diciendo, pues para que podamos tener una doctrina realmente que sea sobre la base de la palabra. Decía entonces que vamos a ver sobre el dragón. Pero venga, ¿alguien más me habló? Sí, señor, hermano César Torres. Cecita, Dios lo bendiga. Amén, amén. Hermano Rodrigo, tengo una pregunta. Dios lo bendiga. Usted dice que el evangelio es el mismo para Israel, lo mismo que para el pueblo gentil. Sí. Sí, señor. Señora, el pueblo gentil se salva creyendo y las normas de Cristo a través del bautismo. Está ahí, man. Salvo. Ellos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Eso es lo que Pedro les dijo en el capítulo 4 de los Hechos. O sea, Pedro en el capítulo 4 está predicando el evangelio para el que quiera salvarse, o sea judío, o sea gentil. Y Pedro les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren lo que les está diciendo. Ustedes los judíos rechazaron esto, pero si ustedes se quieren salvar, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Ya? Pues note que él les está mostrando las dos cosas. Ustedes lo acaban de rechazar, pero si quieren salvación, no les queda otra opción. Les toca aceptar este nombre, les toca recibir este nombre, les toca bautizarse en este nombre, como la ceremonia que acaba de suceder en el 238. ¿Ya? Ahí ustedes ven que el sermón del capítulo 2, del capítulo 1, es un sermón para judíos y ellos terminaron aceptando lo que Pedro les predicó y bautizaron 3,000. Y en el segundo mensaje de Pedro vuelve y anuncia salvación para los judíos y ellos entonces ahí son exhortados y Pedro les dice: ustedes rechazaron al que les había sido enviado, al que les ha sido enviado, pero si ustedes se quieren salvar, no hay otra opción, no hay otra fórmula, no hay otro camino, les toca por aquí. ¿Ya? Entonces, el evangelio es uno solo. Pablo dijo: si alguien predica otro evangelio aparte del que yo he anunciado, y note que Pablo le está hablando eso ¿a quién? A los Gálatas, otra vez a judíos ya arrepentidos y no convertidos, y otra vez les está rectificando: si les anuncian otro evangelio aparte del que yo os he anunciado, ese sea anatema.
sea, el evangelio es único porque su autor es único y no hay dos evangelios, uno para esto y otro para este. El evangelio y el método es el mismo, ¿vale? Gracias, hermano. Bien, entonces llegamos aquí a definir o a identificar más bien el dragón escarlata. Obviamente ese no lo podemos identificar de otra manera que como Satanás. Este es Satanás que aún en el capítulo 12 no está en la tierra. Se mantiene, como dice Pablo aquí, vayamos aquí a esta cita. Se mantiene, como dice Pablo aquí en esta cita, Efesios 6, ¿qué? Efesios 6:12 dice, ¿sí es 6? Miramos. Efesios 6:12, sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Ok, eso dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. O sea, que lo que Pablo está diciendo es que el diablo, aunque fue expulsado del cielo, no se fue abajo, sino que se quedó en las regiones celestes. Se quedó en las regiones celestes. Ya el capítulo 12 de Apocalipsis, entonces en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos que una vez que la lucha con el arcángel, que luchan fuertemente con el arcángel, entonces dice que fue expulsado. Entonces se encuentra ahí la palabra expulsado. Dice, y también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 7 cabezas 10 almas. Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde, a ver, creo que no está ahí, está tal vez más adelante. Ok, y cuando vio el dragón que había sido arrojado, verso 13, a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Ahí el diablo entonces es definitivamente puesto en la tierra, y dice la Biblia que se enfurece y sale para hacer guerra contra los santos, teniendo como santos no a la iglesia, sino a Israel. Es muy importante tener eso en cuenta. Recuerden que hace un ratico vimos eso que Pablo habla a los efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítale, les recuerdo esa diapositiva, aquí la tenemos. Entonces, acuérdense que estábamos hablando de los 4 vientos que detenían los 4 ángeles en el capítulo 7, y vimos, pues aparte de estos vientos, vimos otros, pero aquí están realmente a los que me quiero referir. Entonces dice, vientos como poderes angélicos, entonces dominios, principados y potestades, y vientos como poderes infernales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, ahí está todo lo que tiene que ver con el actuar y el poderío de Satanás, pero según Efesios todavía en el cielo, todavía no en el cielo, sino en las regiones celestes. Pero en el capítulo 12, realmente lo que va a suceder es que lo van a lanzar a la tierra, lo van a destronar definitivamente en las regiones celestes, cosa que le va a enfurecer mucho, y eso agrava, desafortunadamente para el pobre pueblo de Israel, agrava pues obviamente mucho más su situación, porque entonces este señor llamado diablo y Satanás, en representación del dragón, o el dragón representándolo a él,
entonces viene con mucha más furia para hacer guerra contra los altos, dice ahí el capítulo 12, el versículo 13 en adelante. Entonces, ¿quién es este dragón? Es el mismo diablo que quiso en la persona de Herodes destruir al niño Jesús cuando nació. Es el mismo diablo que no quiere que Israel declare, porque acuérdense en que Pablo dijo, el que confiesa con el corazón, el que cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. El diablo no quiere permitir que Israel declare eso. El día que Israel declare eso, que Jesucristo es el Señor, Israel será salvo. Entonces, él no quiere permitirle a Israel que él declare eso porque sabe que entonces los últimos que tenía para meter al infierno no los va a poder meter, y eso hace que entonces les haga guerra. El diablo siempre ha creído equivocadamente que matando cristianos, que los mata y los cristianos se condenan. Él no ha aprendido que para nosotros el morir es ganancia y que el morir simplemente representa un sueño. Entonces destruye a Israel, prácticamente físicamente lo asesina, pero Israel ha declarado que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que tenemos en la representación gráfica de el dragón. Aquí tenemos todas estas citas para que ustedes también ratifiquen lo que estamos diciendo, lo que dice la palabra del Señor. Nos volvemos entonces aquí a la gráfica del capítulo 12 y encontramos que el próximo personaje de este capítulo, que está lleno de personajes, entonces es el hijo varón. Aquí el hijo varón, según Isaías 9:6, dice, un hijo nos es nacido. Ese nos, gramaticalmente, pudiéramos decir que estuviera mal dicho, ese hijo nos, pero implica es un gobierno, un gobernante, implica un salvador y implica un príncipe de paz. Y ese nos, que es explícito para Israel, entonces implica como de su propiedad, como nuestro salvador, como algo que nos es dado. Por eso dice, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, como un regalo de Dios. Así lo expresó Isaías. Lamentablemente el pueblo de Israel sí ya no lo asumió así, con la expresión que Isaías lo hizo. El pueblo de Israel, por el contrario, lo menospreció. Ustedes recuerdan que en la infancia de Jesús, cuando Jesús nace, pues obviamente viene la matanza de los niños. Esa es una acción directamente diabólica de parte del diablo. Él quería hacer lo que ya había hecho con todos los otros que Dios había enviado. El diablo los mataba o los hacía pecar, y entonces él dijo, a este lo mato y termino con el problema. Pero el Señor le hizo una jugada y envió al niño para Egipto. Ya en el tiempo del ministerio de Jesús, usted ve que pasa lo mismo. Entonces el ministerio de Jesús está dividido en 3 tiempos, entendiendo que fueron 3 años larguitos el tiempo de Jesús. Entonces el primer año pues es el año de la inauguración, el segundo año fue el año de la popularidad y el tercer año fue el año de la oposición, cuando todo el mundo le decía, este come con borrachos, este se junta con rameras, este tiene demonios, y fue el año de la oposición y al punto entonces de llegar ya a la muerte en la cruz del Calvario. Así que siempre ha habido, obviamente, la izquierda para lo que tiene que ver con el proyecto de Dios y la salvación y la redención del hombre. El capítulo 2:5 de Miqueas, pues obviamente también profetiza que ese niño varón nacería no solo para Israel, sino para el mundo. Pero tú, Belén, la más pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor de Israel. Entonces es una profecía también con respecto al hijo varón del que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis.
Y Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este Jesús que va a nacer en el corazón de Israel es el mismo Jesús que ya les nació físicamente en la tierra, pero que ellos no lograron asumirlo desde esa óptica. Entonces, ahora el Jesús que va a nacer en Israel no es nuevamente un niño, sino el Dios manifestado en carne, en la concepción del conocimiento y en el corazón de Israel, asumiéndolo como el Dios manifestado en carne, el Jesús profetizado para ellos, el Salvador del mundo, aceptándolo desde esa óptica, y entonces eso hace que la señora esté embarazada. Entonces el hijo varón lo determinamos como el niño de Belén. También lo profetizó el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2 apunta a ese mismo hijo varón cuando dice, Jehová, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese salmo, que es netamente cristológico, es milenial, apunta obviamente a ese mismo hijo varón, solo que en el decreto de Jehová ya está apuntando no al niño de Belén de Judea, sino al Rey Jesús del milenio, pero obviamente está relacionado porque estamos hablando del mismo personaje. Esto en cuanto al hijo varón. Hay otro personaje en el capítulo 12 que es entonces el arcángel Miguel. El arcángel Miguel. El arcángel Miguel está aquí haciendo ¿cómo se llama? Una defensa de su pueblo. Ustedes saben que los ángeles están puestos al servicio de Dios. Unos son para cuidar las cosas sagradas, otros son para la adoración y otros son para defensa del pueblo, de su gente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces aquí Miguel está haciendo una defensa de la fe que está ahora asumiendo el pueblo de Israel. No está defendiendo a Dios, está defendiendo la fe, la concepción de fe, de doctrina que ahora Israel está asumiendo. Les está defendiendo su pensamiento y su decisión que ahora tienen de aceptar al Mesías, y está haciendo que el diablo tenga que ser retirado y derrotado, de no permitirle a Israel declarar, porque ellos tienen, lo grande de Israel es que ellos declaren que ese Jesús del Nuevo Testamento, del tiempo de Nazaret, del tiempo de Belén, el hijo de María, el carpintero Jesucristo, sí era el Salvador del mundo. Por eso Juan no lo dijo, no lo pudo decir más claro cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, ellos no le conocieron. Pablo dice que ellos no conocieron al Señor de gloria, porque si lo hubieran conocido no lo hubieran crucificado. Ya no lograron ver realmente en Jesús el quien realmente era. Aquí tenemos el arcángel, simplemente lo estamos identificando con estas citas. Aquí el arcángel está en Daniel 10:13, está obviamente en respuesta a Daniel. Aquí también en el 10:21 está en respuesta a la oración de Daniel, y aquí en Judas 1:9 está en la lucha que se está dando con respecto al cuerpo de Moisés, y vuelve a aparecer otra vez, no está esa cita aquí, pero vuelve a aparecer entonces en algo muy parecido, luchando también con el diablo en respecto a la salvación y declaración definitiva del pueblo de Israel. Y aquí entonces, pues en esta gráfica, es solamente una gráfica como para ilustrar un poquito la escena, es cuando dice que el diablo y todos sus demonios y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Ahora el trono de acción
del diablo va a estar en la tierra, y por eso es que he reiterado en varias ocasiones que al pueblo de Israel pues obviamente se le va a amargar el rato. Y por último, en el capítulo 12 vamos a encontrar entonces pues la razón de toda esta lucha, y es el remanente salvo. Ya entonces eso lo encontramos ahí en el versículo 13 en adelante. Ahí ya está el remanente salvo, pero que obviamente el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pues obviamente le va a hacer mucha, pero mucha guerra. Ese remanente, según estas citas que tenemos aquí en la parte de abajo, obviamente es Israel. Israel, ustedes saben que Dios todas las épocas de la raza humana ha tenido remanentes. Yo quise aquí hacer simplemente unas poquitas referencias como para encaminarlos. En respecto a Egipto, entonces una familia de 75 personas era el remanente. En el desierto, 2 al fin y al cabo quedaron de remanente, Josué y Caleb. En el tiempo de Elías el remanente eran 7,000. En Babilonia regresaron 42,360. En la iglesia primitiva siempre hubo un remanente que estaban escondidos en las alcantarillas, pero allá estaban el remanente. Y en la gran tribulación obviamente hay un remanente que será salvo. Así que Dios siempre ha tenido gente salva, siempre ha tenido gente escondida, separada, para que entonces su proyecto de salvación continúe y se cumpla hasta el fin. Razón tiene Jesús cuando lo expresa en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La línea de redención se cumple hasta que el último que se tiene que salvar se salve. Entonces ahí tenemos el capítulo 12 del Apocalipsis, en donde entonces espero pues que haya quedado claro, visto desde esta óptica, estos personajes que aparecen ahí, quiénes son y realmente en qué función está. Esta señora se está salvando, este dragón está atacando esa salvación, este niño o este varón los está salvando, les está haciendo válida la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Se está cumpliendo lo de Mateo 1:18, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Ese su pueblo realmente está referenciado a Israel, salvará a su pueblo de sus pecados. El arcángel Miguel, de parte de Dios, que sigue hasta el último momento luchando su pueblo, y aquí está entonces el resultado de toda esta acción. Israel definitivamente salvo. Muy bien, señores. Bueno, Rodrigo. Hasta ahí, señor. Dios lo bendiga. Hermano, estábamos mirando en Apocalipsis capítulo 13, verso 13, perdón, 11:13 o 12:13, de que Satanás fue lanzado a la tierra, ahora sí, literalmente. Cuando el Señor le dijo a los discípulos o apóstoles, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿a qué se refiere entonces ahí, hermano? A la primera caída. Él fue expulsado del cielo de Dios. Del cielo de Dios. O sea, no tuvo más acción allá. Ahí está la cita en Isaías: ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Pero Pablo nos explica de que el diablo se quedó en las regiones celestes. O sea, se quedó, su trono, ¿cómo se llama? Su campo de acción lo tiene en las regiones celestes. Aquí en Apocalipsis definitivamente lo ponen de patitas en la tierra, y eso hace pues que él se enfurezca todavía más contra el grupo de santos que queda, que es obviamente la nación de Israel. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Vale. Hermano Rodrigo. ¿Quién me habla? Vicente Torres. Hermano Rodrigo, un favor. ¿Cómo explicaríamos esas regiones celestes? Todo lo que quede de aquí para arriba. Acuérdense que la Biblia habla de 3 cielos. Nehemías 9:5 dice: Señor, tú eres
el creador del cielo, de los cielos, de los cielos. Ahí están. El cielo, de los cielos, de los cielos. Pablo dice, conozco a un hombre, en el espíritu no lo sé, en cuerpo no lo sé, que subió hasta el tercer cielo. ¿Ya? Entonces, una vez que tú despegas medio centímetro, 5 centímetros o medio metro de la tierra, de ahí para arriba es región celeste. Entonces tenemos el cielo de las aves, tenemos el cielo de los astros y tenemos el cielo de Dios. Entonces, en este espacio, todo eso es región celeste. ¿Ya? Ya estamos en la región celeste, en el cielo de las aves, en el cielo de los astros, y está obviamente la habitación de Dios, que es la que define el salmista como el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, en ese espacio es que el diablo tiene su campo de acción, ya en ese espacio. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Está claro por ahí? Hermano Rodri, Dios lo bendiga. Bendiciones. Cuando en el 12 verso 4 dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. ¿A qué se refiere, mi hermano? Qué pena. Son estrella, ahí tiene una connotación de autoridad espiritual, son todos los ángeles que se vinieron con él, que le creyeron. Entonces, ahí está hablando tanto de la primera caída como ahora que definitivamente, o sea, lo sigue arrastrando, ¿no? Lo sigue arrastrando hasta que lo ponen de patitas al infierno. Mire que en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20 ya al final, usted va a encontrar que la cadena se sigue dando. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, primera caída, lo expulsan del cielo, segundo abismo, lo bajan de las esferas celestiales y ahora lo ponen en la tierra y ahora va para el infierno. O sea, ese es el destino final del demonio, del diablo, porque para el diablo no, obviamente no hay opción ni de reconciliación, ni de arrepentimiento, así que por eso al diablo no lo evangelice, porque es tiempo perdido, porque no tiene manera de restaurar su relación con Dios. Entonces esa es la cadena del diablo, lo expulsan del primer cielo, después lo mandan a la tierra y de la tierra va para el infierno. ¿Sabe que cuando la Biblia dice, hermano Rodríguez, discúlpeme, que él engañará, si fuese posible, a uno de los escogidos, se refiere solo a Israel o también a parte Israel, de la sí, señor. ¿A Israel? A Israel. Ahí yo sí quiero que se ubiquen, por favor, lo que vimos ahorita en el 11, o sea, esa puerta abierta en el cielo del versículo 19 de Apocalipsis 11 y ese templo y esa arca nos dice que a partir de aquí es el personaje central es Israel luchando por su salvación. Claro, aquí en el capítulo 12 ya lo estamos declarando salvo, pero realmente lo que viene para Israel es cruel, realmente es cruel y le va a tocar pagar un precio muy, pero muy alto, pues a razón de la fe que él declara ahora. Y pues siempre ha sido así. ¿A qué cristiano no le ha tocado pagar un precio alto cuando declara a creer y aceptar realmente al Mesías? Eso siempre ha sido así y obviamente a Israel pues le va a costar mucho más. ¿Vale? ¿Alguien más? Hermano Rodrigo, Norbey Cárdenas. ¿Vale? Hermano Rodrigo, ahí en el capítulo 12, verso 15, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. ¿A qué se refiere, mi hermano? Bueno, ese ya es parte de lo que es la persecución, ¿no? Por eso les digo, el capítulo 12 pareciera que diera todo terminado, pero realmente apenas todo comienza. Entonces, eso lo vamos a ver ya una vez arranquemos, porque ya en el capítulo 13 pues aparece el que arroja, porque el que arroja esa agua siempre será gente, mucha agua dice,
mucha agua. Entonces aquí vienen ejércitos de parte del diablo a perseguir, a destruir a Israel, los mismos demonios a destruir, a perseguir a Israel. Entonces, entendamos eso. Juan aquí está dando en el capítulo 12 a Israel ya como salvo, o sea, lo da como un hecho, pero realmente apenas para Israel comienza lo que llamamos nosotros en escatología el tiempo de angustia para Jacob. Realmente apenas va a comenzar. Entonces, eso que está diciendo ahí el verso 15 y 16 es el precio que le va a tocar a pagar a Israel de ahí en adelante, y todas las acciones diabólicas que a través del anticristo, porque si ustedes se dan cuenta, el dragón del capítulo 12 tiene las mismas características de la bestia del capítulo 13, o sea que realmente lo que pudiéramos decir es que el dragón del capítulo 12 y la bestia del capítulo 13 simplemente nos da como resultado la personificación de Satanás. Hermano Rodrigo. Alde. Dios lo bendiga, varón. Discúlpeme, escuché el texto donde dice que todo Israel será salvo. Discúlpeme esa partecita porque tengo entendido que no todo Israel va a aceptar a Jesucristo. ¿A qué se refiere que todo Israel será salvo? Sí, esa es una expresión que Pablo utiliza, pero obviamente que no significa montonera. O sea, no significa que todo el que tenga cédula judía se salva. No, la primera norma es que tiene que ser hijo de Abraham. Y cuando digo hijo, es hijo bajo la promesa. Acuérdense que Abraham tenía 2 hijos, que ese es el gran conflicto del Oriente, que él tenía 2 hijos y por tener 2 hijos, los 2 hijos reclaman, pues obviamente el mismo derecho, ¿ya? Entonces, sin embargo, la promesa dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, va a haber mucha gente con descendencia y con estirpe abrámica, pero que no califica porque en Isaac te será llamada descendencia. Número 1. Número 2, de la fe de Abraham. Así que no solamente es del linaje, sino también de la fe, o sea, que crea el Dios en el Dios de Abraham, ¿ya? Y de ahí en adelante viene otra serie de cosas que el pueblo de Israel o el judío que se quiera salvar se tiene que salvar. Entonces no es el que se hace judío. Ahora que tenemos la proliferación de judaizantes por todo el mundo, judaizando gente, dejándose crecer la barba, cortándose el pedazo de hierbo, no señor, así no es, así no es. Entonces, ahí habría que echarle una revisadita al capítulo 9, 10 y 11, que ahí están los parámetros claros para Israel. ¿Cuál es el Israel al que el Pablo se refiere? Todo Israel será salvo, ¿vale? Gracias, varón, muy amable, muy claro, gracias. Listo, señores. Les tengo una buena noticia. El tiempo se acabó. Entonces, espero haber podido ayudar, aportar, darles herramientas para que ustedes sigan, pues obviamente, esculcando la Biblia, porque hay mucho para esculcar ahí, hay mucho que definir en la palabra del Señor. Yo apenas estoy dando ticsitos, los más gruesitos, para que ustedes que son muy inteligentes sigan escarbando ahí, porque ahí hay mucho, pero mucho para entender y enseñar de la palabra del Señor. Ya quedamos en el capítulo 12, hay que mirar algunas cositas, por ejemplo, la que estaba mencionando Norbey, hay algo, otras cositas ahí que mirar, y ya entraremos entonces en lo que es la definitiva semana, porque el capítulo 12 es todavía paréntesis de la trompeta. Entonces ya vamos a entrar al capítulo 13, donde ya se revela definitivamente la persona del anticristo, se revela el sistema del anticristo, y el 14 y 15 siguen siendo esa parte pues introductoria a la segunda mitad de la semana, y ya el 16, que es el que trae el definitivo y último juicio, que es el derramamiento de las copas,
el 17 y 18 que nos va a regalar la condenación de la gran ramera, el sistema del anticristo y el sistema mundial y universal pues de la religión, capítulo 16, 17 y 18. Y el 19 pues obviamente nos pondrá de frente con un gran evento que es Armagedón, pero el más grande de todos, la segunda venida de Cristo. En ese evento pues obviamente vendremos usted y yo con Jesucristo, ya salvos, ya en vida eterna, ya libres de pecado, ya libres de naturaleza pecaminosa, para reinar con Cristo 1000 años en esta tierra en la que usted está viendo hoy. En 7 años Bogotá no va a cambiar mucho, habrán tapado unos huecos, quién sabe si la señora Claudia alcance a inaugurar el metro. Si no lo hace, nosotros vendremos y lo estableceremos a nuestra manera, porque de ahí en adelante quienes mandamos somos nosotros. Así literal como se los estoy diciendo. Mis pastores, mis amados, muchas bendiciones. Me alegró estar con ustedes en una sesión más de la Escuela Escatológica. Muchas gracias, Dios les bendiga. Espero haber aportado algo para ustedes hoy.